8:05, rápidamente voy a la línea telefónica porque le agradezco mucho al diputado federal Gastón Luken tomarme la llamada esta mañana. Gastón, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte, Martín. Buenos días. El gusto es mío, Gastón, gracias. A ver, señor diputado federal, yo te reconozco mucho que nos tomes la llamada, sobre todo en momentos en que el sector privado, y este asunto cobra titulares destacados en todos los medios de la región, están anunciando que los van a llamar a ustedes a cuentas por haber aprobado esa reforma, esa escalada de impuestos que a nadie deja satisfecho, Gastón. ¿Cuáles son las motivaciones que te llevaron a aprobar? Bueno, primeramente, entiendo la preocupación, entiendo el malestar, lo comparto en buena medida. Nosotros estamos a la orden de quien sea, que sea un ciudadano empresario o no, para rendir las cuentas o dar la información que se tenga que dar. Es nuestra obligación. Segundo, yo creo que es importante saber cómo votamos cada uno de los diputados, independientemente de los partidos, a este respecto. Yo aprobé en lo general la propuesta, en lo general, porque tiene unas cosas que creo que eran necesarias en función de cómo está la situación de las finanzas públicas del gobierno mexicano, pero en lo particular voté en contra del aumento del IVA, en el caso particular de la frontera. Yo creo que es importante en aras precisamente de la transparencia. Y también es importante, Martín, saber, como dices tú bien, qué nos llevó a todos a votar, ya sea a favor o en contra en este sentido. Primero, pues a partir de un diagnóstico que es poco conocido. Todo el mundo estamos generalmente en la creencia de que lo que pasa en México en términos económicos es producto de la crisis mundial. Y esto en buena medida es cierto, pero la crisis mundial se genera en otro lugar y se va a resolver en otro lugar. Y una vez que pasen estas situaciones de los vaivenes de las economías mundiales, esperamos pase lo más rápido posible, ciertamente México se beneficiará en la medida que el resto de la economía del mundo, particularmente de Estados Unidos, vaya saliendo adelante. Sin embargo, cuando eso suceda, Martín, nos vamos a ver con una crisis propia muy severa, que es producto de una caída muy, muy importante en los ingresos petroleros, dramática. México ha vivido los últimos 25 o 30 años entre deudas y ingresos petroleros. Y la deuda ya se acabó, es decir, no nos van a prestar porque ya no tenemos contra qué. Antes teníamos contra el petróleo, ahora ya no va a haber. Es una caída dramática y es un momento donde tenemos que reflexionar qué hacer al respecto. Y esta situación de caída de ingresos petroleros que ha dependido el gobierno mexicano en 40% de todos sus gastos, de estos ingresos, nos genera un boquete del tamaño que ya conocemos. Bueno, la última estimación, efectivamente, que se tiene incluso hecha por el principal partido de oposición, que es el PRI, me refiero a oposición al Poder Ejecutivo, es sí, que el Ejecutivo tendrá un boquete de 50,000 millones de pesos al gasto público de persistir en las condiciones actuales. Sin embargo, la escalada impositiva, Gastón, y esto lo dicen los dirigentes empresariales, los economistas que ayer entrevistamos, necesariamente va a tener que repercutir en un incremento en la inflación y en un desestimulo del flujo de inversiones porque estamos perdiendo competitividad en lo internacional. ¿Está consciente ustedes de eso? Completamente consciente y de acuerdo con eso. Lo que sucedió es que se presentó una modificación, una propuesta básicamente que presentó el PRI. Hay que recordar que el PRI tiene la mayoría en el Congreso. Ajá. No le he hecho la culpa al PRI de ninguna manera. Es una propuesta que en buena medida es una iniciativa que el PRI presentó y el PAN acordó en mayoría, salvo los casos donde te digo votamos en contra del IVA algunos diputados. Y lo que nos queda corto es que no está ahí en la reforma fiscal de fondo que por 20 años yo tengo conociendo de este tema o pidiendo este tema. Tengo que pensar en el futuro y la única manera que creo que podemos sacarnos la espina de lo que sucedió es presentando a la brevedad posible, poniéndonos a trabajar desde ahorita en un paquete de una reforma fiscal completa, porque si no lo hacemos, Martín, o si no se hace, el año que viene vamos a seguir teniendo el mismo problema y va a ser peor. Y yo creo que el año que viene, muchos diputados del PAN y del PRI ya no votarán por una cosa de este tipo. En términos, Gastón, justamente de resarcir, digamos, el agravio, ¿tú crees que haya condiciones de consenso como para acariciar esta posible reforma fiscal de fondo? No sé si de consenso, pero sí de urgente necesidad, de obvia y urgente resolución, como se dice acá en estos asuntos. Ahora, hay que ver también todo este paquete de manera integral, es decir, tiene 3 elementos muy importantes, Martín. Uno, hay una disminución muy fuerte del gasto, es una disminución extraordinaria del gasto del gobierno. El gobierno ha crecido de una manera increíble, producto de esta bonanza petrolera, que sí se fue mucho a inversión, pero también se fue mucho a gasto corriente. Pues ahora es momento donde se aprieta el cinturón el gobierno y debemos de apretarlo todavía más. En ese sentido, el PAN y los diputados del PAN fuimos los únicos que disminuimos nuestras dietas, los compromisos a que no hubiera ningún aumento de dietas o de sueldos a los diputados en los siguientes 3 años, a quitar una serie de gastos que estaban ahí que no eran más que onerosos, y esto significó ahorros en los cientos de millones de pesos. Invitamos a los demás partidos a que se unan, hasta ahorita no se han hecho. Bueno, también otras importantes de
esta propuesta es que la deuda sea lo menor posible, o sea, contratarlo la menor deuda posible. Hay que recordar que muchas veces tuvimos déficits que nos llevaron a mucho mayor inflación de la que extraeríamos ahorita y a una irresponsabilidad fiscal. Entonces, afortunadamente, pudimos contratar solo lo menos posible deuda. Y la parte que más hace ruido, y con toda razón, Martín, es la parte de aumentar impuestos y más en momentos económicos como los que y sobre todo, Gastón, yo entiendo tu posición como legislador federal, uno de 500 legisladores federales, pero también me queda claro, por ejemplo, que la irritación de muchos dirigentes de la iniciativa privada, la razón no a partir de que se sabe que en el curso de 9 años, de los últimos, bueno, la administración Fox y lo que va a la administración Calderón, se incrementó el gasto corriente en 50,000 millones de pesos. O sea, tenemos un gobierno gordo, extraordinariamente gordo, que nadie hace nada por adelgazarlo, pero eso sí, se le cargan las pulgas a quien invierte su capital en generar empleos, en crear empresas. Exactamente, esta situación lo que tiene de bueno, que es que tiene algo de bueno, es que ya tengo un límite en la obesidad del gobierno, es decir, ahora hay una curva hacia abajo a que se disminuya, pero hay que tener muy bien las cifras, Martín, porque muchas veces nos vamos con la cinta de que, por ejemplo, que el IFE gasta mucho dinero que sí lo gasta, o que el legislativo gasta mucho dinero que sí lo gasta. El grueso del gasto está en los gobiernos de los estados y en las paraestatales. Se llevan el 60% del gasto. Vamos a suponer que, perdón que lo diga, vamos a suponer que, bueno, el Congreso vale 7, 8 mil millones de pesos, que es mucho dinero. Y si lo borramos del mapa y decimos ya no hay Congreso, que pudiera no ser mala idea para algunos, y lo digo en forma de broma y en serio, no pintan, bueno, que ayuden, pero no pintan respecto a los 300 mil millones de pesos que tenemos de boquete. Entonces hay que irnos donde está. Pero donde todo está. suma, Gastón. Si pones a dieta al secretario de Hacienda y al gobierno de la República, y ustedes legisladores federales también se ponen a dieta ahí en el Congreso, ¿no? Por eso nosotros iniciamos con este ejemplo de poner a dieta al Congreso. Hay que ponerlo a dieta, pero hay que poner a dieta a los otros lugares que es donde vamos a tener más rendimiento en cuestión de ahorro. Cosa importante también, Martín, que afortunadamente se pudo evitar. Uno, tenía el IVA a 16% a la frontera. Legisladores de la frontera, pues obviamente peleamos mucho el tema y afortunadamente se evitó, y bueno, fue a 11. ¿A quién demonios se le ocurre proponer un IVA del 16% en la frontera, Gastón? ¿A los expertos de Hacienda? No, pues por supuesto que no tenía ningún sentido y afortunadamente se evitó. También se evitó una reforma al Código Fiscal que atentaban y violentaban los derechos de los que pagamos impuestos. También se evitó unas afectaciones a la maquila que eran muy serias, que hubiera significado prácticamente el cierre de la maquila. Es decir, pudimos evitar algunos problemas, pero no todos. Yo creo que el compromiso que tenemos o la obligación que tenemos es resarcir, como bien dices tú, con una reforma fiscal como la que se requiere, que estimule la producción, que aumente la base gravable, que disminuya las tasas, es decir, que aliente e incentive las cosas que tenemos que, obvias y por necesidad hacer. Oye, ya no sé a quién temerle más, si a esta temeridad de estos pulpos o tiburones más bien, o pirañas de la Secretaría de Hacienda que se ponen como iluminados a crear prospectos de ley. Me dejas frío con lo que me dices, quiere decir que nos hubieran pulverizado de haber ustedes aprobado en automático la iniciativa como venía de la presidencia. Sí, afortunadamente, fíjate que producto de algo que sucedió, que es, creo, histórico, la creación del PAN a nivel nacional, fuimos a nuestros estados y transparentamos la negociación tal cual estaba hasta ese momento. Muchas veces el acercamiento de los diputados o de los expertos fiscales es una vez que ya se dio el palo. Ya estaba el palo y ahora hay que ajustarnos y adecuarnos a esa situación así hacia. Nosotros lo que hicimos antes de que se resolviera cualquier cosa era acercarnos, hacer un foro, informar. Ahí nos sirvió mucho para sensibilizarnos, claro, de algunos puntos que nosotros ya conocíamos, pero de algunos otros que no conocíamos. Afortunadamente, con el contacto con el CCE, con especialistas fiscales, nos dijeron aguas porque viene eso ahí metido adentro, porque es muy completo, es muy grande, es muy complejo el paquete, y nos dieron precisamente oportunidad para parar estas cosas. Y yo creo que fue muy bueno que, producto de la transparencia y producto del interés de nosotros por informar, por dar cuentas de cómo va la negociación, hayamos tenido una respuesta muy favorable y más que todo muy efectiva, ¿no? Muy inteligente de la sociedad, entre los que pagan impuestos y los que los cobran. ¿Cuáles son las cosas que les duelen? Y pudimos evitar ahí una serie de cosas que ciertamente hubiera sido mucho peor del que terminó quedando. Bueno, de todas suertes te comparto el titular del periódico El Mexicano hoy. Decepciona decisión de diputados, Consejo Coordinador Empresarial. Hay para que se la pases, ¿no? A tus colegas, legisladores federales. No es nada más la del Mexicano, por todo el país. La única respuesta que hay en ese sentido es que si no hubiera pasado esta reforma, hubiéramos tenido una situación de franca emergencia donde luego ya no tienes carreteras, no tienes escuelas, no tienes inversión, no tienes gasto. Yo creo que otra de las cosas... Bueno, lo que creo que también en ese sentido de urgencia tendría que haber empezado. Nos queda claro que el gobierno, el Poder Ejecutivo planteó una desaparición inclusive de dependencias, pero no veo esa dieta, pues, en la Secretaría de Hacienda inclusive, de la que estamos hablando que se necesita el país. Yo creo que hay necesidad de darle congruencia a muchos discursos por ahí, Gastón. Un tema que, si me lo permites, en tu próxima visita a Tijuana, pues me gustaría abordar contigo a detalle aquí en el estudio. Me dará mucho gusto y encantado de la vida, tú sabes, Martín. Yo estoy ahí incluso mañana viernes y el lunes, así es que tú dispones, o el día que quieras. Bueno, por aquí casaremos tu agenda, mi querido Gastón. Gracias por tomarme la llamada el día de hoy. Buenos días. Con mucho gusto, Martín. Un abrazo. Es el diputado federal Gastón Luquen, legislador por